Y hoy quiero que consideremos un poco la seriedad del compromiso que implica la vida de Cristo. Puede tomar su asiento. Para mí es de suma importancia que nosotros podamos tener un claro entendimiento de lo que implica la obra de Cristo en la cruz. Muchas veces y días como estos, que tradicionalmente se hace una conmemoración acompañada de toda una liturgia y todo un ritualismo, sobre todo por la religión tradicional universal. Y a veces nosotros, como parte de nuestras culturas, tenemos esta influencia como mentalidad y asumimos la obra de Cristo y el Evangelio desde el lente de nuestra cultura o desde el lente de nuestras experiencias, anulando así la efectividad de esta obra. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, más que para darnos un simbolismo tradicional que podamos recordar cada año, Cristo restauró algo en la cruz. Y creo que esta mañana lo vimos muy claro. Cristo vino a restaurar la vida que el pecado mató en el jardín del Edén. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 que por Adán entró la muerte, entró el pecado al mundo, a nosotros, pero por Cristo fuimos vivificados. Entender esto es asumir a Cristo como una vida, que es la vida que expresa la naturaleza de Dios en nosotros. Para esto Dios nos creó, para que podamos vivir como hijos en esta tierra y experimentar, disfrutar, vivir la voluntad de Dios. Y ese es su reino en nosotros. Amén. Entonces Cristo asumió todo esto con seriedad. Y creo que nosotros como iglesia debemos tener seriedad en la fe. Y no solamente una seriedad moral, sino también una seriedad en el conocimiento y manifestación de esto. Y quiero tomar el ejemplo de un hombre que en su ignorancia siguió a Dios, obedeció a Dios en su ignorancia. Habían velos que no le permitían conocer cuál era la verdad de Dios en Cristo. Y estoy hablando de Saulo, a quien luego vamos a conocer en las Escrituras como el apóstol Pablo. Bien, en el libro de Hechos capítulo 9 está narrado el episodio que le puso fin a Saulo y le dio nacimiento a un nuevo hombre que luego conocemos como Pablo, como ya dije. Dice allí la escritura, leo en nombre de Jesús: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, que se te dirá y se te dirá lo que debes hacer. Amén, amén. Lo que nosotros acabamos de leer narra lo que algunos llaman un encuentro con Dios, una conversión. Alguien se convirtió a Cristo, pues tuvo un encuentro. Cuando hablamos de un encuentro, hablamos de ser iluminados por la revelación de Cristo, de tener a Cristo manifestado en nosotros por las vías que Dios disponga. Pero todas las vías que Dios dispone para revelar a su Hijo jamás contradicen lo que escrito está, sino que lo confirman. Amén. Pero lo interesante de esto, o lo intrigante de esto, es que Saulo, en su entendimiento, creía que lo estaba haciendo bien. Creía que era un fiel devoto a Dios. Creía que era un fiel cumplidor de las leyes de Dios. Pablo, en su propio juicio, se consideraba como un siervo del Dios de Israel. ¿Por qué digo que esto es intrigante? Porque de alguna manera esto pudiera tener similitud con muchas personas que están fuera de nuestra comunidad de fe, pero también con muchos que están dentro de las filas del Evangelio, que quizás tienen una fe en un estado de ignorancia de la verdad que la Biblia revela. Tener conocimiento de la verdad de las Escrituras no es memorizar versículos, no es saber dónde la Biblia dice tal cosa, no es saber la gramática, la estructura del dicho o del escrito de la Biblia, sino entender qué es lo que la palabra de Dios está comunicando. Y entrar en esta comprensión nos llevará a ver la Biblia no como un conjunto de libros, sino como un texto sagrado que en todo su proceso de principio a fin tiene una intencionalidad divina, donde Dios está utilizando los hechos que ocurrieron, pero que a la vez para nosotros son un registro sagrado. Dios tiene la intención de comunicarnos algo en las Escrituras. Y cuando usted entra al entendimiento de esa intención divina que allí se está comunicando, usted llegará a una conclusión: Dios se está dando a conocer en la faz de su Hijo. ¿Usted lo entendió? Cuando usted mira desde Génesis a Apocalipsis, Dios se está dando a conocer. Este conocimiento nos lleva de vuelta a Dios, para por medio de Cristo reconciliar y restaurar todas las cosas. Y así concluye este libro en Apocalipsis. Apocalipsis es como una vuelta al Génesis, pero ya restaurado. En Génesis todo comienza muy bien, pero de repente todo se daña. A partir de allí hay todo un proceso, libro por libro, que nos van narrando el proceso de la obra restauradora de Dios en su Hijo. Ya en Apocalipsis, al final, está la conclusión de esta restauración y final feliz. Pero un final feliz en la narración, pero una introducción a una eternidad con Él. Amén. Amén. Pero todo esto amerita que haya un conocimiento de esta verdad. Y Pablo tenía participación de los mandamientos, conocía los mandamientos, aunque no entendía el propósito de ellos. Y en nombre de los mandamientos de Dios, desobedecía a Dios.
¿Usted sabe lo que es en nombre de Dios usted desobedecer a Dios? Más fácil se arrepiente un adicto, una prostituta, un homosexual, un hechicero, un adúltero, que un religioso que está mal, pero entiende que está bien. Necesito un encuentro con el Señor como lo tuvo Pablo. Pablo le estaba pidiendo permiso, credenciales a los sacerdotes para cumplir con su tarea de perseguir a los seguidores de Cristo que estaban siguiendo la verdad. Pero Pablo creía que ellos estaban mal y el que estaba mal era él. Y es ahí cuando el Señor de la iglesia sale al frente de los que persiguen su iglesia y le dice: ¿por qué me persigues? Pablo hizo dos preguntas que marcan una orientación a una fe correcta. Diga conmigo: una fe correcta. Pablo hizo dos preguntas, usted las leyó conmigo, no le prestó atención. La primera pregunta apela a saber quién es Él. Y la segunda, qué hacer por Él y para Él. Y esto le da un orden a nuestra fe, porque la mayoría de las personas que vienen a este camino de una vez quieren hacer sin ser. Lo primero no fue qué hacer, sino saber quién eres. Porque si usted no sabe quién es Él, ¿cómo hará algo para Él? Era lo que le pasaba a Saulo, que Saulo creía que estaba haciendo algo para Él sin saber quién es Él. Y para usted hacer algo que glorifique y honre al Señor, tiene que saber quién es Él. Entonces Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Con quién he tenido un encuentro? Ustedes han tenido un encuentro con Jesús. El que se arrepiente ha tenido un encuentro con Jesús, pero no necesariamente tú sabes quién es. No necesariamente sabes a quién te convertiste. No necesariamente sabes con quién te encontraste. Por eso los pastores, el liderazgo, tiene una tarea de encaminarte, de ayudarte a crecer en el conocimiento de quién es Él, para que entonces la segunda pregunta se cumpla en ti: ¿qué debo hacer? Ahí inició el compromiso de Pablo, pero este compromiso implicó un proceso. Diga conmigo: proceso. En el cual Saulo tenía primero que cosechar lo que había sembrado. Había sembrado persecución, ahora iba a ser perseguido. Pero en esos padecimientos Jesús lo iba a formar a él. Jesús lo iba a madurar a él en la vida que él acababa de recibir. Y quiero por lo menos utilizar el cuadro de a dónde Jesús envía a Saulo. Jesús le dio una dirección y le dijo: quédate allí y se te dirá lo que debes hacer. Y allí entra en escena, diga conmigo, un personaje. No, diga conmigo, un personaje. El personaje se llama Ananías. Diga conmigo, Ananías. Ananías, dice el verso 10 del capítulo 9 donde estamos: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Quién fue que le habló a Ananías? ¿Quién fue? No fue un profeta, no fue un apóstol, no fue un ángel, fue Dios que le habló a Ananías. ¿Quién fue? El mismo Dios al que Ananías servía. Y le dijo: heme aquí, Señor. Así responde Ananías, típico de un buen siervo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Quién estaba allí?
¿A quién se le había dicho que vaya allí para que sepa lo que debía hacer? En esa dirección había un hombre esperando instrucción. Había un hombre esperando saber lo que debía hacer. Y el medio que Dios está utilizando es Ananías. Y le dice: busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. Mientras esperaba dirección de Dios, ¿qué hacía él? Oraba. Mientras tú esperas dirección de Dios, ¿qué debe hacer? Verso 12. Sigue Dios describiéndole a Ananías lo que está pasando con ese hombre. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, es decir, a él mismo, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Usted ve lo que Dios le está diciendo a Ananías? Ananías está teniendo una revelación sobrenatural con Dios. Dios le está revelando a Ananías lo que está haciendo en Saulo. Y le dice: ya yo te mostré a Saulo, ya él te vio. O sea, lo que yo te estoy mandando a hacer en el mundo espiritual ya pasó. Solo te estoy mandando con el privilegio de ir a confirmar lo que en la dimensión espiritual ya yo hice. Y tú eres el medio que yo señalé para que eso se manifieste. Diga conmigo, eso es un privilegio. Imagínense si cuando yo le profetizo de parte de Dios, su fe se levanta. Imagínate que sea el mismo Dios que te hable a ti. Ananías, reitero, no le estaba hablando un ángel, no le estaba hablando un profeta, le estaba hablando el Dios que se supone él conocía, al que se supone él le servía. Le estaba diciendo: he aquí que yo te envío a tal dirección, porque allá hay un hombre al cual ya yo me revelé y le mostré que tú irías. Ve. Vamos a ver lo que Ananías responde. Verso 13. ¿Usted ve el nivel de revelación que Ananías está recibiendo? Ahora mire la respuesta de Ananías: Señor, he oído de muchos. ¿De quién? Párese ahí. ¿Quién era el que le estaba hablando a Ananías? ¿No era Dios? Ahora Ananías entra en una guerra entre lo que Dios dice y entre lo que la gente dice. Agárrese ahora que recién comienzo a predicar. Ananías tiene lo que Dios le está diciendo. Diga conmigo: Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Ananías tiene lo que Dios dice de Saulo, pero también tiene lo que dice la gente de Saulo. Vamos a ver a quién Ananías le va a creer, si a Dios o a la gente. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Usted ve lo que Ananías le está diciendo a Dios? Oiga, ¿quién le está hablando a Ananías? Como que Dios no sabe. Como quien dice: mira, Señor, tú me estás mandando para donde ese hombre, pero parece que tú no sabes quién es él. Yo te voy a informar quién es él. Mira, yo he escuchado muchos comentarios. ¿Qué es lo que él había escuchado? Yo he escuchado muchas informaciones de él y te voy a contar. Mira, ese hombre es un perseguidor de tu iglesia. Ese hombre ha hecho mucho daño y todavía aquí sigue haciendo daño. ¿Sabe lo que quería hacer Ananías? Hacer que Dios cambie de opinión. Pero qué bueno que la opinión de Dios no parte de la opinión de la gente, sino que la opinión de Dios parte de su propósito. Y como su propósito es eterno, Dios no te juzga por tus hechos presentes, porque cuando Dios te señaló para su propósito, tú ni habías nacido. Por lo cual Él te conoce, conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce su futuro. Lo que Dios dice de ti
Lo que Dios dice de ti, lo dice desde la verdad de su propósito contigo. Porque lo que Ananías decía no era mentira, era verdad. Pero una cosa es tu verdad histórica, la verdad de tus eventualidades. Por ejemplo, allá afuera tiré la botella de agua en la calle, no la tiré a la basura. Ese es un hecho, esa es una verdad. Pero también es verdad que Dios tiene un propósito conmigo. Y la verdad del propósito de Dios conmigo es eterna. Esa verdad es una eventualidad que puede responder a varias cosas. Puede ser que esté mal y lo está, pero yo puedo retratarme e ir a recoger la botella o arrepentirme y pedir excusa. Eso no altera lo que Dios dice y sabe de mí. ¿Qué le responde Dios a lo que dice Ananías? Vamos a ver, verso 15. El Señor le dijo: ve. Oiga la verdad de Dios. La verdad de Ananías es que Saulo hacía muchas cosas malas. Pero mire la verdad de Dios sobre ese mismo Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y fíjese algo: todo lo que Ananías le está diciendo a Dios de Saulo ya era pasado, porque ya Saulo había tenido un encuentro con Jesús. Y la Biblia establece de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Ananías estaba atrasado. Ananías estaba en el pasado, no en el presente de Saulo. Puede ser que ayer lo había visto en algo malo, puede ser que ayer había escuchado algo de él, pero en el momento que Saulo fue tumbado en el camino a Damasco y dijo: Señor, ¿quién tú eres? ¿Qué quieres que yo haga? En ese momento Saulo pasó de muerte a vida. En ese momento Saulo pasó de condenación a la justificación, pasó de las tinieblas a la luz admirable. Dios no veía a Saulo como Ananías lo veía. Dios veía un nuevo hombre. Dios estaba mirando el futuro de Saulo, pero Ananías el pasado de Saulo. He escuchado todo lo que ha hecho, pero Dios le dice: y yo veo todo lo que él hará. Me será instrumento, irá a los gentiles, irá a reyes, irá a autoridades. ¿Sabe lo que Dios veía? Dios veía la carta de Primera de Corintios, la carta de Segunda de Corintios, Dios veía Romanos, Dios veía Efesios, Dios veía Gálatas, Dios veía los libros que Pablo escribiría. Dios te veía a ti aquí en Medellín escuchando hablar de un hombre que Dios cambió. ¿Qué tiene que ver esto con la seriedad y el compromiso del evangelio? Que Saulo es todo aquel que se convierte a Cristo, y te tocará lidiar con los Ananías. Qué cosa tan complicada, que Ananías no estaba fuera del camino, sino dentro del camino. Que hay entre nosotros gente como Ananías, que no te ve desde el propósito de Dios. Recuerda esta mañana la arquitectura, la construcción de la torre, ¿la recuerda? Que algunos juzgan la construcción por el desorden del presente, pero otros miran el retrato, otros miran la publicidad que presenta la construcción terminada y juzgan desde la imagen. Ah, ya yo sé lo que se hará ese edificio. Entonces Dios te mira terminado en Cristo. ¿Cómo Dios te ve? Terminado en Cristo. Porque lo que para ti es futuro, para Dios es pasado.
Así que Dios te ve concluido en Cristo. Cristo dijo en la cruz: consumado es. ¿Sabe lo que quiso decir Cristo? He terminado, he cumplido. Cristo terminó la obra. Cristo está sentado reposando de la obra que ya hizo y contemplando cómo el Espíritu de Él en nosotros te perfecciona en lo que en Él ya está terminado. La iglesia tiene que tener cuidado de caer en la mentalidad de Ananías. La mentalidad de Ananías no se sustenta en lo que Dios dice, se sustenta en lo que la gente dice. Dios le estaba hablando a Ananías: ve, porque allá hay un hombre que te está esperando. Allá hay un hombre que ya sabe que tú irás. Allá hay un hombre con el cual yo estoy trabajando. Pero Ananías replica lo que Dios dice, diciéndole: Señor, pero de ese mismo hombre he escuchado rumores. Cuidado, hermano, con caer en el error de Ananías, porque quizás el Saulo que tú estás viendo ahora caído, el Saulo que tú estás viendo ahora lleno de errores, sea el Pablo que Dios va a levantar, que Dios va a usar para poner su nombre en alto. Ananías le estaba poniendo resistencia al llamado de Dios. Y escuche, Ananías no era que no creía en Dios. En quien no creía era en Saulo. Porque hay gente que cree en Dios, pero no cree en ti. ¿Sabe por qué hay gente que cree en Dios, pero no cree en ti? Porque te conocen, sea de oídas o sea de experiencia. ¿Alguien recuerda a los padres de Juan el Bautista? ¿Recuerda a Elizabeth? ¿Y el papá lo recuerda? ¿Cómo se llamaba el papá? Ah, pues sí se recuerda. ¿Recuerda cuando Zacarías le tocó el turno de entrar al templo y presentar el incensario, las oraciones? ¿Recuerda el encuentro que él tuvo allí con un ángel llamado Gabriel, que le llevó un mensaje de parte de Dios? Zacarías, tus oraciones han sido contestadas. Le llevó respuesta de una oración. Y le dijo: he aquí que tu mujer parirá, tendrá un hijo. Pero ¿sabe lo que le dijo Zacarías al ángel? ¿Y cómo se va a cumplir eso? Siendo yo viejo y mi mujer estéril. ¿Sabe lo que él hizo? Puso en duda la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque conocía el defecto de su mujer y el de él también. Pero enfocando el de la mujer, era estéril. La condición de la mujer era contraria al mensaje de Dios, porque lo que Dios estaba diciendo hablaba de un hijo, pero la condición de la mujer no podía parir. Y como Zacarías conocía el defecto de su mujer, creía en Dios, pero no en su mujer. Creía que Dios podía obrar, pero no a través de su mujer. Y hay gente que cree que Dios es poderoso, pero no cree que Él puede obrar en ti o a través de ti. ¿Y sabe lo que le dijo el ángel a Zacarías? Por cuanto no has creído. ¿Cómo fue que le dijo? En otras palabras, la pregunta de Zacarías fue una expresión de incredulidad. Zacarías no creía en que Dios podía hacerlo en su mujer. Porque hay gente que entiende que la obra de Dios depende del hombre. Y la obra de Dios no depende del hombre, depende del mismo. Pues ninguno de nosotros somos dignos de que Dios obre en nosotros, pero Él lo hace. Recuerda a Moisés, Dios le dice que va a liberar a Israel. Pero Moisés pregunta: ¿y quién soy yo? O sea, como que depende de él. ¿Y quién soy yo para que tú hagas tal cosa? Y Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo. O sea, no eres tú, soy yo por medio de ti.
Y Zacarías, ¿sabe cómo salió del lugar santo? ¿Sabe cómo salió al atrio Zacarías? Diga conmigo, salió mudo. Salió mudo. ¿Por qué mudo, señores? ¿Por qué el juicio no le fue a otro lado? Le fue a la boca. ¿Por qué? ¿No le llama la atención? ¿No le da curiosidad saber eso? ¿Por qué no le desencajó el muslo como a Jacob? ¿Por qué no lo dejó ciego? ¿Por qué mudo? Dígale a alguien, ¿por qué mudo? ¿Sabe por qué? Porque la fe entra por los oídos y sale por la boca. La fe viene por el oír la palabra. ¿Cuál palabra? Pero sale por la boca. Creí, por lo cual hablé. Lo que creemos, hablamos. Pues la incredulidad tiene la misma dinámica. Lo único que la entrada de la incredulidad no es el oído, sino los ojos. Por eso los incrédulos andan por vista, pero los creyentes andan por fe. No andan por lo que ven, andan por lo que oyen. Y aunque lo que ven no se parece a lo que oyen, siguen caminando y se llama fe. El incrédulo tiene que ver para creer. ¿Recuerda a Tomás? Pero la incredulidad también sale por la boca, por lo cual el ángel le bloquea la boca para que no afecte la fe de su mujer. Porque lo peor que le puede pasar a alguien que porta algo de Dios es tener al lado a un incrédulo hablándole incredulidades en contra de lo que Dios ha dicho. De manera que Elizabeth se pasó el embarazo con un mudo al lado. Dile a alguien, si Dios pusiera mudo al que no cree lo que Dios ha dicho de mí. Dile, si Dios pusiera mudo al que no cree lo que Dios ha dicho de mí. Dilo como deseando algo, si Dios lo pusiera mudo. Ahora el que escuchó, respóndale, mejor que no lo haga. Porque el mudo serías tú. Ahora pregunte, ¿y cuándo habló Zacarías? Está en la Biblia, está en la Biblia. ¿Cuándo habló Zacarías? Cuando nació el niño. No, pero hay algo más. Hay algo más. No solo cuando nació, no fue cuando nació. Porque el niño nació y al 8º día, según la costumbre judía, lo llevaban a circuncidar. Pero ahí aprovechaban y le ponían el nombre, que normalmente lo escogía la mamá, o mamá y papá, o el papá, pero sobre todo la mamá. Entonces él nació 8 días antes y él no había hablado. Él habló en ese escenario, no fue cuando nació. Pero ¿qué ocurrió en ese escenario? Que hubieron un grupo de amigos y familiares que se pusieron tan contentos que le quisieron poner nombre a lo que no habían parido. Y propusieron que se llame Zacarías. Pero no le tocaba a ellos según la cultura judía. Pero hay gente que le encanta ponerle nombre a lo que ellos no han procesado, etiquetar lo que ellos no han procesado. Pero qué bueno que hay gente que tiene una fe como la de Elizabeth, que tiene los pantalones bien apretados para defender lo que Dios ha dicho. El problema es que a ese muchacho la tierra no le podía poner nombre, porque el nombre ya había venido del cielo el día que Dios lo anunció en el templo. Pero fueron tan atrevidos que apelaron a la autoridad del papá. Mira, tu mujer no quiere que se llame como tú. ¿Y tú qué dices? Ahora viene el misterio que le suelta la lengua. Como él era mudo, dame papel donde escribir. Y cuando escribe, confirmando lo que Dios le dijo,
y su mujer está creyendo, entonces dice, se llama Juan. Cuando reconoció lo que su mujer portaba, se le soltó la lengua. ¿Cuándo fue que se le soltó la lengua? Cuando reconoció. Y aquí viene lo grande. Hay gente que conoce, pero no reconoce. Porque una cosa es conocer y otra es reconocer. Diga conmigo, hay gente que me conoce, pero no te reconocen. Y a los pastores les pasa mucho eso. Hay gente que conoce quiénes son los pastores, pero no los reconocen. Reconocer es honrar. El que te conoce sabe quién tú eres, pero el que te reconoce acepta quién tú eres. Ay, ay, ay. Amén. Se lo voy a repetir. El que te conoce sabe quién tú eres, pero el que te reconoce acepta quién tú eres. Hay gente que sabe quién tú eres, pero no te acepta. Zacarías sabía que en su mujer había una palabra de Dios, pero no lo reconocía. Pero el día que lo reconoció, tuvo derecho a la palabra. El que no reconoce el depósito de Dios en ti, que es Cristo, no tiene derecho a la palabra. El problema es que ser mudo ahora no es no hablar, sino que sus palabras no tengan efecto en ti. Y si las palabras de los incrédulos no tienen derecho en el cielo, ¿por qué tú le prestas atención? ¿Por qué tú acondicionas tu estado de ánimo a las opiniones de los Ananías? ¿Por qué tú dejas de caminar en lo que Dios te ha dicho por lo que Ananías dijo de ti? Necesitas el entendimiento y la actitud de David. Diga conmigo, David. Porque David escuchó las palabras de Goliat, pero no la escuchó como los israelitas. Los israelitas la escuchaban y tenían miedo. Pero lo primero que David dijo cuando lo escuchó, ¿qué fue? ¿Qué título usó David? ¿Qué nombre le puso David? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo fue? Bien dicho, incircunciso. Ahora, ¿qué era un incircunciso? Para entender lo que era un incircunciso, hay que entender la circuncisión. Dios ordenó la circuncisión. Era un mandato de Dios. Se la dio a Abraham para que Abraham lo reproduzca su descendencia. ¿Cuál era la ordenanza? Que todo hijo varón al octavo día debía ser circuncidado en su parte íntima, por ser el órgano reproductor. Porque la vida no empieza en la mujer, empieza en el hombre, dando a entender que la descendencia quedaba consagrada por un pacto. Y todo el que tenía la señal del pacto tenía legalidad de promesa. Todo el que tenía la señal del pacto tenía legalidad de promesa. Pero el que no tenía pacto, el que no tenía circuncisión, era ilegal. Lo que David le está diciendo: tus palabras no tienen legalidad sobre este pueblo. Tus palabras no tienen efecto sobre mí. No le des legalidad a las palabras que contradicen la palabra de Dios en ti. Amén. ¿Está conmigo? Volvemos a Ananías y Saulo. Ananías no creía, no reconocía la obra de Dios. Pero es que esto me llama la atención, porque Ananías le está hablando a Dios, señores. Es Dios que se le está revelando a Ananías. Es Dios que le está diciendo: Ananías, levántate, heme aquí, Señor. Ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Allá hay un hombre llamado Saulo que está orando. Ve, porque ya yo le mostré a él que tú irás donde él, orarás por él y él recuperará la vista. Vete. Qué coraje tenía Ananías. Señor, un momentico, antes
Debo decirte algo de ese hombre. He escuchado de muchos. ¿Usted lo leyó? He escuchado de muchos. ¿Qué era lo que tenía Ananías? Información, rumores, críticas, murmuraciones. Ananías le daba más crédito a la opinión de los hombres que hablaban del pasado de Saulo que a la opinión de Dios que hablaba de su propósito en Saulo. Pero aparece un segundo personaje. Diga conmigo, un segundo personaje. Vamos conmigo que ahí termino. En el mismo capítulo 9, versos 26 y 27, hay otro personaje. Diga conmigo, Bernabé. Diga, bendito Bernabé. Pero ay de Ananías. Bendito Bernabé. Oiga lo que dice la escritura, el mismo capítulo, verso 26 y verso 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Ese Saulo. Oiga lo que hacía Pablo. Como ya él se había convertido a Cristo, él trataba de juntarse con los discípulos. Pero mire lo que hacían los discípulos sin visión. Pero todos le tenían miedo, no creyendo. Diga conmigo, había incredulidad. Y era el pueblo de Dios. Que había incredulidad. Es como si ahora entrara un adicto y entre en su condición por ahí y diga, yo también quiero del Señor, yo quiero. De una vez usted empieza a mirarle, sea sincero, de una vez usted empieza a mirarle desde su condición. Mira, estate tranquilo, ubícate ahí que están predicando y esto y esto. Pero si entro yo, el pastor Robert Toribio viene desde República Dominicana, todo el mundo me abre paso. Pero si es el adicto, lo vemos de otra manera. No estoy hablando exclusivamente de ustedes, nos pasa a todos los cristianos, pero déjese llevar para que usted me entienda. Pero si soy yo, usted me ve diferente, me abre paso. Venga, pastor, y yo le digo, soy el, claro que usted es el predicador. Pero si el adicto te dice, yo quiero predicar, no, ¿cómo tú vas a predicar, muchacho? Si tú necesitas hasta liberación. Pero a mí sí. Pero lo que usted no sabe es que hace 20 años yo fui como ellos. Yo era un adicto, yo era un delincuente en mi país. Yo andaba en bandas, yo andaba en drogas, yo andaba en parrandas, yo andaba en conflictos con la gente. Yo también tuve problemas con la policía. A mí me sacaron de mi casa, en mí tampoco creían, pero ahora tú crees en mí porque tú estás viendo una obra hecha, pero quizás te cuesta creer en él. Esa era la incredulidad de Ananías, que Ananías no veía como Dios veía. Si hubiera sido Dios en el adicto, me ve a mí, pero usted no, usted lo ve a él, porque nos hace falta como iglesia mirar como Dios ve. Usted quizás me veía y decía, ese no va para ningún lado. Pero míreme aquí en Medellín predicando. Y de repente me va a ver en Europa. Y de repente estaba en Corea. Y de repente estoy en Estados Unidos. Y de repente, si usted me sigue en Instagram y me sigue en YouTube y me sigue en mis redes, por el pastor anda por muchos lados del mundo. Sí, pero yo apenas andaba en la esquina, drogado, perdido, andrajoso, vuelto un etcétera. Pero Dios no me vio como Ananías. Dios me vio como él ve, porque instrumento escogido me será este. Cuidado si tú eres un Ananías en tu casa. Cuidado si tú eres un Zacarías en tu casa, que miras con incredulidad a tu hijo, a tu pareja, al que te hace la guerra, al que te persigue. Tienes que ser como Bernabé. Diga conmigo, como Bernabé. Mírenlo ahí, capítulo 9, verso 26. Saulo respondía a su nueva fe y quería integrarse a la comunidad de la iglesia. Pero ¿qué hacían los discípulos? No creían.
Amén. Verso 27. Entonces Bernabé, repita, bendito los Bernabé. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles, a la autoridad, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Bernabé no fue como Ananías. Ananías contó lo malo que Saulo había hecho. Bernabé contó la obra de Dios en Saulo. A Ananías le habló Dios, pero se llevó de lo que dijo la gente. Pero a Bernabé no le habló Dios. Bernabé miró lo bueno, porque tenía un corazón con la visión del propósito de Dios, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Usted ve la diferencia entre Ananías y Bernabé. Usted ve la diferencia. Ananías recogió todo lo negativo, pero Bernabé recogió todo lo positivo. Y a Ananías no le habló, a Bernabé no le habló Dios. Porque si a mí me habla Dios, se debe caer todo lo que yo sé. Yo puedo saber que tú eres ladrón, pero si Dios me habla y me dice, esa es mi sierva, ¿qué debo yo creer? Lo que Dios me está diciendo. Algo Él está haciendo en ella. Algo Dios está mirando que habla así de ella. ¿Quién soy yo para condenar lo que Dios está limpiando? Pero a Bernabé le constó el testimonio de Saulo. Se lo creyó y lo defendió. Cuando otros no se atrevían a defenderlo, él lo defendió. Porque hay gente que no te defiende porque no quieren perder su reputación. Pero a Bernabé no le importó perder su reputación. Ahora tú te das cuenta por qué cuando tú sigues estudiando la vida de Pablo en el libro de los Hechos, Ananías no aparece más, pero Bernabé sí. Bernabé aparece como compañero de Pablo. Ananías no, porque con Pablo anduvo el que creyó lo que Dios dijo de Pablo, no el incrédulo que lo rechazó. Bernabé fue un instrumento que le dio aceptación a Saulo. Y esto es parte de la seriedad de este evangelio, que usted tiene que aprender a ubicarse en Bernabé y no en Ananías. Porque así como Dios obró en Saulo, Dios sigue tumbando a muchos Saulos. Todavía hay Saulos teniendo encuentros con Dios. Y la iglesia tiene que estar lista para no verlos como Ananías, sino para verlos como Bernabé. No sea que nos pase como la iglesia cuando oraba para que suelten a Pedro, y cuando la oración fue contestada no le querían abrir la puerta a Pedro. Decían en oración: Señor, obra en Pedro. Señor, mira a Pedro que está preso. Señor, manda a tus ángeles. Señor, abre las puertas. Y cuando Dios respondió, está Pedro tocando: ábranme que estoy aquí. Pero no lo creían. Así a veces está la iglesia, que está orando para que Dios liberte, para que Dios cambie, y cuando la gente viene en respuesta a nuestras oraciones, no le abrimos la puerta. La iglesia tiene que expresar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, que se dio por los pecadores para salvar al mundo. Cristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es una fusión entre obediencia y compromiso. Y sabiendo lo que iba a padecer, porque a Cristo no lo agarraron de sorpresa, de que vete para la tierra. Cristo vino con conocimiento de causa. Él sabía que iba a morir por gente que no lo merecía. Él sabía que iba a morir por gente que lo iba a traicionar, por gente que iba a preferir los deseos de este mundo, los placeres banales y pasajeros de este mundo, antes que la vida que él ofrece. Dios sabe que Jesús sabía que su pueblo lo iba a rechazar, y aún así dijo:
heme aquí, envíame a mí, yo iré. Vino y siendo rechazado, mientras era maltratado, ¿sabe que él decía? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Cristo se encarna en ti, así miras a los que te hacen la guerra. Porque detrás de todo pecador hay un alma necesitada y desesperada. Por más mala que tú veas a las personas, hay allí una necesidad de Dios. Por eso la iglesia tiene que ver como Cristo ve. ¿Sabe cómo Jesús miraba a las multitudes? Las miraba con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús no vio el problema en la multitud. Jesús vio el problema en los obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies, no por la mies. Nosotros oramos por la mies. Él dijo, no oren por la mies, oren por los obreros, porque mies hay allá afuera. Lo que hace falta son obreros. Porque tenemos muchos miembros en la iglesia, pero tenemos pocos discípulos responsables y comprometidos con seriedad. El mundo está ahí y se pierde. Yo vine a mostrarte que Dios puede cambiar al más vil pecador. Dios lo hizo conmigo. Dios lo puede hacer con tu hijo en adicción. Dios lo puede hacer con tu esposo violento y maltratador. Dios lo puede hacer con tu padre alcohólico. Dios lo puede hacer con tu madre hechicera. Dios lo puede hacer con tu hermano homosexual. Dios lo puede hacer. Lo hizo conmigo. Dentro de mis hazañas pecaminosas, recuerdo que tenía un discípulo que le llamaban Tito Mano Rápida. Un joven que era perverso, atracando y robando. Lo mataron ya hace unos años. Y recuerdo que andando con él, íbamos a asaltar un hombre que estaba sentado en su casa y tenía una cadena de oro. Pero de repente yo vi a una mujer, pero la característica de la mujer era de una cristiana. La mujer iba frente a un centro médico, iba con su bolso y sin compasión. Yo le dije a Tito Mano Rápida, detén la moto. Fui y le quité el bolso a la mujer y la empujé y nos llevamos el bolso. Y cuando llegamos a un lugar solitario, yo mismo destapé el bolso y lo primero que saqué fue una Biblia. Y no me importó, estaba ciego. Lo tiré el libro a un lado, saqué el dinero que había y las cosas de valor. Tito Mano Rápida compró ropa, pero yo todo lo que había lo llevé al punto de droga y me lo consumí. Recuerdo el daño que llegué a hacer, pero aunque la gente me veía perdido, aunque la gente me veía mal, Dios me estaba viendo como Saulo. Y yo vine desde República Dominicana a decirle a una iglesia que ve como Ananías: no lo veas en su presente, no lo veas en su pasado, míralo en el propósito de Dios. Te invito a ser una iglesia como Bernabé, que no rechaza el mundo, que ve en el mundo lo que Dios ve: salvación, liberación, vida eterna, restauración. Es parte del compromiso del evangelio. Por la gracia de Dios, yo no ando hablando de mi pasado. Normalmente predico la palabra, pero cada vez que Dios me permite decir algo, es por propósito. Es por propósito. Alguna madre necesita escuchar esto. Algún joven necesita escuchar esto. Alguna esposa necesita escucharlo. Dios cambia. Dios transforma. Dios restauró mi casa. Llevo 20 años sirviendo al Señor. Tengo
el sagrado ministerio de pastorear la iglesia del Señor y camino el mundo predicando esta palabra. Creo en Bernabé, de que la iglesia, no importando lo que digan de ella, se atreva a sacar la cara por los Saulos que Dios está cambiando. Que Dios está cambiando. Quiero que te pongas sobre tus pies. Yo creo que esta palabra ha tocado el corazón de mucha gente. Ayúdame con el piano, hermano. Yo siento el Espíritu de Dios acá. Yo te dije esta mañana que Dios iba a alterar la fe de ustedes en estos días. Yo veo por el Espíritu hermanos en esta congregación que están sentados en el ministerio cuando Dios te ha llamado para transformar. Yo veo que aquí hay una visión muy grande, según estos pocos días que comparto con el pastor y con ustedes. Veo que hay proyectos, veo que hay metas, veo que hay mucho alcance entre ustedes. Pero si la iglesia del Señor no lo es en esencia, ¿de qué nos servirá la estructura? ¿De qué me vale tener ropa si no tengo un cuerpo? ¿De qué me vale tener una casa si no tengo una familia? Ustedes son los obreros que Dios ha llamado en este lugar. Ustedes deben multiplicarse en otros. Ustedes deben ser como Bernabé, no como Ananías. Porque hay un Saulo todavía en Medellín que Dios está cambiando. Y es posible que ese Saulo esté en tu casa. Es posible que ese Saulo esté en tu familia. Es posible que ese Saulo esté allá afuera. O es posible que ese Saulo seas tú, de quien un Ananías no ha creído, de quien un Ananías conoce todo el pasado, de quien un Ananías conoce todos los errores y todos los defectos, a quien un Zacarías descalifica porque conoce sus defectos. Pero yo vine a hablarte a ti como un Bernabé, porque la palabra de Dios es esta: instrumento escogido es este para mí, y llevará mi nombre a los gentiles, irá delante de reyes, irá a muchos lugares en mi nombre, irá y predicará y dará a conocer el misterio de Cristo como nunca ha sido manifestado. Quiero que levantes tu mano y cierres tus ojos un momento. La presencia fresca del Espíritu de Dios está acá. Yo siento como el Espíritu de Dios está removiendo nuestros corazones. Aquí hay gente golpeada por las críticas de un Ananías. Aquí hay gente golpeada por la incredulidad de un Ananías. Aquí hay gente sufriendo por la descalificación de un Ananías. Pero yo he venido a decirte, aunque hay Ananías que no creen en ti, aunque hay Ananías que estrujan, oh, gloria al nombre del Señor, tu pasado, hay Bernabé todavía en la iglesia del Señor. Hay Bernabé que expresan el amor de Dios, que expresan la fe de Dios. Y Dios habla de ti, que te baste lo que Dios dice de ti, que baste lo que Dios dice de ti. Dios dice que tú eres su propósito en esta tierra.
Siento la consolación del Espíritu. Siento la liberación del Espíritu, quebrando las cadenas, rompiendo el rechazo, rompiendo la tristeza, rompiendo el sufrimiento. Siento el Espíritu de Dios golpeando la depresión, golpeando el rechazo. Algún Saulo que fue rechazado, algún Saulo que fue pateada por su familia. La palabra de Dios le habla a esa madre que me está escuchando, a esa madre que tiene un Saulo en su casa. La palabra de Dios te habla a ti, madre, a ti que tienes un Saulo en tu casa. Dios te dice hoy: ese Saulo yo lo voy a levantar. Deja que lo tumbe, en cualquier momento lo voy a tumbar. Y el Saulo que persiguió predicará mi palabra. A ti, madre, te lo digo. Tengo palabra de Dios para una mujer. A ese Saulo que es tu pareja, a ese Saulo que está perdido en el adulterio, que está perdido en el alcohol, en la parranda, que malgasta el dinero, que te ha sujetado a la miseria. Tengo palabra para ti. Hay un Dios que cambia los Saulos. Hay un Jesús que cambia los Saulos. Hay un Jesús que cambia los Saulos. Llora porque mañana reirás. Llora porque mañana reirás y sabrás que Dios es real. No le hagas caso a la incredulidad. Hazle caso a lo que Dios dice de ti. Hazle caso a lo que Dios dice de ti. Yo no sé si tú estás impuesto a que te pongan las manos, pero la mano de Dios está sobre ti ahora. La mano de Dios está sobre ti ahora, como por el Espíritu de Dios. Yo sigo en la plataforma, pero la mano de Dios está sobre ti, como por el Espíritu de Dios. Recibe aliento en tu fe, mujer. Recibe fuerza, hombre. Recibe fuerza, joven. Recíbela ahora. Recíbela ahora, 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 más. Entre ustedes está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu de Dios que se manifiesta. Que se manifiesta. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recíbelos. Recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Todo entendimiento. Todo entendimiento. Más. Estoy hablando de un Dios que sana. Estoy hablando de un Dios que transforma. De un Dios que cambia. De un Dios que liberta. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús. Mujeres son fortalecidas en su fe. Mujeres son fortalecidas en su fe. Hombres son tocados como por el Espíritu de Dios. Como por el Espíritu de Dios. Ahora el ánimo de fe se levanta. La oración de alguien se levanta. Ahora, ahora, ahora. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios levanta un Saulo ahora en casa. Levanta un Saulo ahora en casas. Y como por el Espíritu de Dios se rompe toda atadura. Le hablo ahora a las ataduras de adicciones. Le hablo ahora a las ataduras que vienen caminando generacionalmente con pactos de brujería que han venido marcando tu casa, con maldiciones que han venido atando tus hijos. Le hablo ahora a las influencias demoníacas, a las actividades demoníacas que han marcado tu casa para destruirla, para arruinarla, para condenarla. Vine a hablar de gracia.
gracia, vine a hablar de salvación, vine a hablar de liberación. Y le hablo a las potestades de las tinieblas que fueron vencidas en la cruz. Suéltala, diablo, suéltalo, diablo. Le hablo a ese que me ve en la pantalla, que me ve en la transmisión, que me ve en la grabación. La palabra es liberación, la palabra es transformación. Le hablo a tu casa, la palabra es liberación, la palabra es transformación. Algo se va de tu vida ahora, algo se va de tu vida ahora. Porque Dios activa su obra en ti. Dios activa su obra en ti. Dios vino a libertar un Saulo. Dios vino a levantar un Saulo. Dios vino a libertar un Saulo. Dios vino a levantar un Saulo que me ve. Dios vino a levantar un Saulo que me escucha. Vamos, porque instrumento escogido eres para Dios. Eres para Dios. Eres para Dios. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Algo se va a romper aquí. Los poderes de la tiniebla caen por tierra ahora. Caen por tierra ahora. Algo se va. Algo se va. Las sombras se van. Las sombras se van ahora. ¡Fuera! ¡Fuera! No hay poder de hechicería que aguante. No hay poder de drogadicción que aguante. No hay adicción que aguante. No hay adulterio que aguante. No hay problema sexual. No hay pornografía que aguante. No hay miseria que aguante. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en la autoridad de ese nombre, en el poder de ese nombre, sé libre ahora. Libres en el nombre de Jesús. Y donde alguien dijo perdición, Dios dice: predicarás el evangelio. Predicarás el evangelio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.